Muy buenas, les damos la bienvenida a Ecomundo Noticias, el espacio donde analizamos los temas que mueven la economía global. Hoy hablaremos sobre los indicadores económicos a nivel mundial. Esas cifras que nos dicen cómo se mueve la economía diariamente y cómo impacta nuestras vidas de forma significativa. Comenzamos con un informe especial en donde explicaremos para qué son y para qué sirven los indicadores económicos globales. Así es, los indicadores económicos son herramientas estadísticas que nos permiten medir el desempeño de una economía. Entre los más importantes están el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, el desempleo y la balanza comercial. Estas cifras no solamente son importantes para el gobierno y las empresas, sino que también influyen en el precio de los productos, el empleo y en nuestras finanzas personales. Siguiendo con nuestro reportaje, la inflación sigue siendo un reto. En 2022, Estados Unidos y varios países europeos enfrentaron aumentos en precios históricos, con tasas que superan el 8%. Aunque han bajado, aún están por encima de los objetivos de muchos bancos centrales. Aunque el desempleo ha disminuido en muchos países tras la pandemia, la informalidad sigue siendo un desafío en economías emergentes de América Latina y África. Aunque el desempleo ha disminuido, y en la balanza comercial, países como China mantienen superávits comerciales altos, mientras que en otros países como Estados Unidos siguen con déficits. Esto influye en el tipo de cambio y en las decisiones de inversión. ¿Qué nos dicen estos indicadores sobre el ciclo económico global? Veámoslo en el siguiente análisis. La economía mundial atraviesa distintas fases del ciclo económico. En 2020, la pandemia provocó una recesión global. En 2021 y 2022, muchas economías entraron en recuperación, pero las tensiones geopolíticas, la inflación y las altas tasas de interés amenazan con nuevamente una desaceleración. Pero, ¿cómo afectan esos indicadores económicos a las personas comunes? Nuestro equipo fue a las calles para conocer algunas opiniones. Absolutamente todo subió. La comida, el arriendo. La inflación nos tiene preocupados. Me despidieron durante la pandemia y aunque volví a trabajar, el salario no alcanza, no es lo mismo que antes. El dólar sube y eso encarece todo, hasta la tecnología. Los indicadores económicos globales funcionan como un termómetro, donde nos indican si la economía global está sana o necesita un tratamiento. Por eso es fundamental entenderlos, para tomar decisiones informadas y participar activamente en los debates sobre el futuro de nuestra economía en el país y en el mundo. Así es, los indicadores económicos son herramientas estadísticas que nos permiten medir el desempeño de una economía. Entre lo más importante está el Producto Interno Bruto, el cual mide el tamaño y el crecimiento de la economía. Por ejemplo, un aumento del PIB sugiere expansión económica, una disminución, contracción o una recesión. La tasa de inflación, que refleja la pérdida del poder adquisitivo del dinero, una inflación alta que puede afectar negativamente a la economía, mientras una inflación moderada puede ser señal del crecimiento controlado. La tasa de desempleo, encargada de medir la salud del mercado laboral. Altas tasas de desempleo pueden iniciar crisis económicas o falta de inversión. Y por último, la balanza comercial. Si la balanza es positiva, el país exporta más de lo que importa. Si es negativa, importa más de lo que exporta. ¿Y cómo es el comportamiento de la macroeconomía a escala global? Pensemos en la economía mundial como un sistema de vasos comunicantes llenos de agua, o sea, el dinero. Si un país grande como Estados Unidos imprime más dinero, eso quiere decir una política monetaria expansiva, el nivel de agua sube, pero también puede desbordarse hacia otros países en forma de inversión o inflación importada. Si China, por ejemplo, reduce su producción, otros países que dependen de sus exportaciones, como materias primas o tecnología, también sienten el impacto. Se reduce el comercio, bajan sus ingresos y eso puede llevar a una recesión. La macroeconomía global es intermitente. Cuando una economía grande sufre o se recupera, muchas otras sienten lo mismo en diferentes factores, como el comercio, las tasas de interés, el empleo o la inflación de un país
pueden tener efectos en cadena sobre el resto del mundo. ¿Sabías que la balanza comercial de un país demuestra si importa más de lo que exporta? Y hoy vamos a explicar cómo se encuentra actualmente la balanza comercial de Perú. La balanza comercial es la diferencia entre lo que un país le vende al extranjero, que en este caso vendría siendo las exportaciones, y lo que compra las importaciones. Si se exporta más, hay superávit. Y si se importa más, tenemos déficit. Hablemos un poco sobre los datos actuales de la balanza comercial en Perú. En los últimos años, Perú ha tenido una balanza comercial mayormente positiva, gracias a sus exportaciones de minerales como el cobre, el oro y el zinc. En el año 2024, por ejemplo, logró un superávit comercial impulsado por altos precios de materias primas y una recuperación de la demanda global. Importancia y desafíos. Una balanza comercial positiva fortalece la economía, pero también depende de factores externos. El reto de Perú es diversificar su economía y reducir su dependencia de los minerales. La balanza comercial es clave para entender la salud económica de Perú y su papel en el comercio mundial. Y para Colombia, que se está enfrentando a una recuperación económica, pero que aún se enfrenta con desafíos macroeconómicos como lo son el tema de la inflación, el desempleo, el cambio climático, el tipo de cambio, son algunos de los factores que podrían afectar el crecimiento y el bienestar de la población. A un futuro, se espera que la economía colombiana continúe creciendo, con algunos desafíos, como lo son el tema de la inflación, podría volver a subir si no se toman medidas para controlar la demanda. El desempleo, la tasa del desempleo podría seguir siendo alta si no se implementan políticas para generar empleos. El cambio climático podría generar mayores costos económicos para Colombia si no se implementan medidas para adaptarse y mitigar sus efectos. Se espera que un crecimiento del 2,5% para el año 2025 con mejores condiciones financieras y recuperación del crédito. Imaginemos que la economía global es como un tren que en 2020 tuvo que frenar bruscamente por la pandemia, o sea, una recesión. En 2021 y 2022 el tren volvió a moverse, tuvimos una recuperación, pero ahora se enfrenta a pendientes difíciles como la inflación, conflictos internacionales y el alto costo de los combustibles. Eso quiere decir tasas de interés, lo que podría hacer que vuelva a ir más lento. Eso quiere decir una desaceleración. En conclusión, la macroeconomía nos permite entender cómo interactúan las grandes variables económicas y cómo los acontecimientos de un país o región pueden impactar al resto del mundo. Por eso, el análisis macroeconómico es clave para tomar decisiones responsables y sostenibles. Esperamos que este noticiero macroeconómico haya sido agradable y que hayan comprendido muy bien el tema. Hasta la próxima.